tampoco es para que se vayan a confiar. Ojo, la idea es colaborar, no, tampoco es de dejarlos mal. Bueno, mis estimados, última clase. Vamos a ver hoy lo que son los procedimientos específicos. Miren, pues quiero ocupar la mitad de la clase en procedimientos específicos y lo último, vayan planteándome, todavía no me lo envíen, plantéenme, ustedes pónganme el caso y lo vamos a resolver en base a lo que hemos presentado, a lo que hemos aprendido. Esa es la idea, que aprendamos, ¿verdad? Entonces, si son casos reales, pues igual hay situaciones donde necesito más información, pero es lo general. Asimismo, voy a tener es intención, no quiere decir que sea, voy a tener la intención, pues, de dejar datos ahí porque sé que van a haber algunas consultas. Y bueno, por favor, tengamos nuestro Código Procesal Penal y Penal a partir de la libro cuarto, por los procedimientos específicos. Dando siempre un compás de espera para que se incorporen los demás compañeros. Ni he preguntado, espero que estemos bien con la transmisión, ¿verdad? Nadie se ha manifestado. Vamos a ver qué me están preguntando. 97, aquí me están haciendo. Y mis estimados, también ya tenemos abierto el correo para poder resolver dudas. Esa es la intención para hoy. Bien, ya que tenemos una cantidad considerable, sí quiero, por ser el último día, quiero pasar un video que no tiene nada que ver con derecho, pero por favor pónganle atención a este video. En lo personal me declaro fanático. Vamos a ver, quiero ver algo. Ahí estamos. Ok. Bien, mis estimados, como ustedes sabrán, de acuerdo a esto, la evaluación del desarrollo de las clases puntuales, pues está para las fechas a partir del día de mañana de 8 a.m. hasta las 18 horas del día lunes. Entonces, mis estimados, yo tengo, por favor, avísense ustedes, recuérdense, vos hiciste la evaluación y tenemos errores sin lugar a dudas y colóquenmelo. Yo nunca he visto ¿qué es lo que evalúan en esto? Pero por favor, que sirva esto para que nosotros mejoremos. Sin lugar a dudas han de haber errores, pero les suplico por favor que participen, ¿verdad? Que participen en esto. No se queden ahí con el hecho solo de criticar, por favor. Entonces les pido, por favor, yo espero que de mis alumnos todos participen en la encuesta, ¿verdad? La forma en que se lleva a cabo en relación a las clases, no lo sé, yo no tengo acceso a eso, como es lógico, pero participen, ¿verdad? Por favor. Entonces, vamos a dar inicio. Ok, pongamos la atención a esto, por favor. Rapidito. Este video, un par de minutos. Lee y Joe Frazier tuvieron una de las peleas por el Campeonato Mundial de Boxeo de los Pesos Pesados, considerada una de las más duras de la historia.
combate es tremendo, a lo largo de muchos rounds se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Promediando la pelea, ya Ali no puede más. Había recibido tantas piñas, al igual que su rival, que llega a su esquina y le dice al entrenador: no puedo más, abandono. El entrenador lo tranquiliza, lo inspira y lo convence de que salga a pelear un round más. Sale, pelea, pega, recibe, termina el round, vuelve muerto. Dice: no puedo más, da la toalla porque tengo más fuerza. El entrenador, el célebre Angelo Dundee, le dice: tiene que seguir peleando. Tranquiliza, tiene, le inspira que salga y pelee un round más. Ali no estaba convencido, pero finalmente sale como puede, pone lo mejor de sí otra vez. Recibe más trompadas, pega las que puede, termina el round y vuelve muerto. Se desparrama en la silla como puede y dice: ya está, terminé. Ya la toalla. El entrenador lo escucha, lo contiene y finalmente le dice: te voy a pedir un solo favor. Cuando suene la campana, simplemente parate y anda al centro del ring. Él escucha con la poquísima fuerza que le quedaba. Cuando suena la campana, se para, casi arrastrándose, llega al centro del ring. Y ahí se produce el milagro, porque su rival, Joe Frazier, no es capaz de calmarse. Ali tiene nuevamente campeón mundial. Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir. Suerte. Por eso la clave es ser capaces de pararnos una vez más. Bueno, vamos a empezar la grabación, mis estimados. Fíjense que este videito en particular a mí me encanta porque es una muy bonita analogía de lo que es la vida, de que la vida te golpea duro. Entonces, para aquellos que están pasando malos momentos, que la universidad están ya por tirar la toalla, les invito a que continúen. Esta no es una carrera de velocidad. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia para que ustedes logren ese sueño anhelado de obtener su título, sus títulos. Pasan un montón de situaciones. Por eso les digo, aquí hay madres solteras, aquí hay padres que no les alcanza, tienen que decidir entregarle de comer a su gente o pagar su universidad. Poner situaciones así en la balanza, lo entiendo y sé lo que es atravesar por eso. Entonces yo los quiero invitar, mis estimados, a que continúen con firmes y perennes en ese sueño, ¿ya? Como les digo, la universidad cometen errores, los catedráticos cometemos errores, pero eso no tiene que ser ningún motivo para que ustedes abandonen su sueño. Yo espero que dentro de las personas que están acá, yo esperaría que todos, no soy iluso, pero por lo menos que la mayoría, cuando me toque los azares del destino y esta hermosa carrera me lleve por ahí, poder encontrarme con algún alumno que reconozca y que diga: Lick, yo recibí clases con usted, más de algo positivo que haya quedado con ustedes. Vamos a dar inicio a la grabación de la última clase. Para los que se están incorporando, muy buenas tardes, estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos a la última clase de la semana 16 del curso Derecho Procesal Penal. Nos encontramos hoy para el tema los procedimientos específicos. Hoy vamos a dedicar a platicar sobre lo que son los procedimientos específicos. Ya estamos en el correo fg046@urural.edu.gt, donde por favor podemos hacer uso de las dudas, consultas, todo tipo de situación específica para dejar aclarados los temas. Ya sabemos que dentro de poco pues serán sujetos de una evaluación que no hará más que confirmar los conocimientos que ustedes adquirieron y que los prepara para la siguiente etapa, el siguiente semestre, el siguiente ciclo. O haciendo analogía al video inicial, pues al siguiente round, que es lo que lo depara la vida. Yo espero de todo corazón que se haya logrado el objetivo, cada uno de los objetivos de esta clase, pues que ustedes comprendan, entiendan y sepan desarrollar lo que es ese hermoso
proceso penal guatemalteco. Falta mucho por aprender, sin lugar a dudas. Falta mucho para aprender, pero tener las bases sólidas para poder entender y desempeñarnos dentro de esta rama del derecho. Como les decía, muchos me pueden decir, a mí no me gusta penal, yo no pienso dedicarme a penal, yo no me atrevo. Pero como les he dicho, me he topado con muchos, especialmente tanto colegas, compañeros de clase como exalumnos, donde me dicen, Lick, fíjese que no puedo quitarme el clavo porque le tengo que llevar el caso a mi primo, a mi hermano, es que es mi papá el que tiene el problema y no estamos en situación como para estar pagando. ¿A quién va a querer pagar si lo puede hacer uno, verdad? O sea, ¿quién siendo panadero va a comprar pan y a veces, sin lugar a dudas, mucho más caro? Nadie. Entonces, por estas razones que nos encontramos en esto, por favor tengan a la mano el libro cuarto, procedimientos específicos del Código Procesal Penal. Vamos a platicar, es rápido, la verdad es que estos son temas bien rápidos. Básicamente son los requisitos con los que se puede encuadrar en cada una de estas situaciones. ¿Se recuerdan cuando vimos lo que son las medidas desjudicializadoras? Aprovecho a hacer el recordatorio en relación al tema de la evaluación del desarrollo de las clases virtuales. Por favor, es la forma en la que se recopila la información y los problemas que se tengan es a lo que más atención se le coloca. Si no participan, créanme, dicen, sé que como universidad tenemos muchos problemas, pero si ustedes no aportan cuáles son las situaciones, pues, o si los catedráticos, si el caso, pues el catedrático es el que no sirve, pues díganlo, manifiéstenlo, y, ¿verdad? Sean objetivos, pero sí participen, ¿verdad? No creo que seamos de los que estamos va a alegar por los gobiernos y ni siquiera votamos, y después como que nos sentimos con las manos limpias. Yo no voté por ese, ¿verdad? Entonces, no es una forma de lavarse las manos. Tenemos que participar en eso. Les invito, por favor, pongan su recordatorio para mañana. No creo que tarde mucho tiempo el llenar un formulario y eso va a ayudar para que pues mejoremos las situaciones en nuestra universidad. ¿Cuánto tenemos de no vernos las caras físicamente? Entonces, sabemos que tenemos cosas por mejorar. Vamos a mejorarlas sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Mis estimados, vamos a empezar. ¿Se recuerdan que cuando platicamos de las medidas desjudicializadoras, sí? ¿Lo recuerdan? Ok. Cuando vimos las medidas desjudicializadoras, hay algunas que las entablamos dentro de estas, como lo es el procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que hay situaciones que desde que le plantean a uno el caso, pues la situación está delicada, ¿verdad? La situación está muy, muy delicada, especialmente si de primas a primeras uno recibe un caso que no tiene medida desjudicializadora o que hay muchas pruebas en contra de la persona. Entonces, yo respeto lo que cada uno diga, pero yo siempre he dicho, yo quiero dejar la semilla en ustedes, abogados y abogadas, que si bien ustedes no comparten el defender a una persona o defender a una persona sindicada de cierto delito, yo lo respeto. Lo que yo no concibo es de que sea un estudiante de derecho, un jurista, como yo les denomino, como nos denominamos nosotros, somos juristas, somos estudiosos del derecho, que diga, ¿y cómo se va a meter a defender si eso es un derecho? Eso es un derecho, o sea, el derecho de defensa escúchenme, y así lo decimos nosotros, el sagrado derecho de la defensa, ¿verdad? ¿Por qué? Yo en mi despacho jurídico tengo dos cuadros exactamente iguales, y estos cuadros son donde está
el togado, como se le denomina al abogado, con, con la toga está protegiendo al desposeído. Pero cuando estamos hablando del desposeído, es la persona que está siendo atacada o sindicada, es una protección. Es importantísimo que entendamos cuál es la función del abogado en esto. Y es muy respetable también. Yo el día lunes tengo una audiencia un tantito delicada en donde también está inmiscuida la Procuraduría General de la Nación. Y antes hablamos con el Ministerio Público y con el abogado de la Procuraduría General de la Nación, y algunas veces toca con la Procuraduría de Derechos Humanos. Para empezar, no estamos peleando, estamos en el mismo proceso, en el mismo vehículo, solo que cada uno ve intereses diferentes, pero platicando, y eso lo logramos, pues inicialmente tenía una pretensión muy, muy alta, pues ya la bajó a un porcentaje mucho más bajo, pero sigue perjudicando a mi cliente. Entonces va a ser cuestión de preparar esa argumentación para beneficiar más a mi representado, que es por lo que una persona está dispuesta a realizar un pago de honorarios, que es la parte que, seamos realistas, es una de las partes que también nos gusta mucho de la carrera. Ustedes están ahorita en un día, domingo por lo menos en el Valle de la Ciudad Capital, pues está lluvioso, es la hora que más sueño da, es normal, ¿verdad? Yo almorcé temprano hoy porque tengo el compromiso de los 10K hoy en la noche, entonces tengo que comer temprano. Sí, así como me mira todo fuera de forma, si me echo mis 10 y espero echarme también los 21. Vamos a dar. El objetivo es conocer los procedimientos específicos que están en el proceso penal guatemalteco, y el primero es el procedimiento abreviado. Aquí es donde viene. Veamos, y aquí necesito, por favor, la participación de ustedes, porque, ojo, dentro de lo que voy a preguntar vienen obsequios. El que tenga oídos que escuche y el que sepa interpretar lo que estoy diciendo, vienen obsequios. Entonces, les pregunto, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda otorgar? Miren, pues primera pregunta, ¿cuáles son los requisitos para poder otorgar un procedimiento abreviado? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento abreviado y un criterio de oportunidad? Es decir, si me dan a entender entre un procedimiento abreviado y un criterio de oportunidad, yo como sindicado, ¿qué me conviene más y por qué? Ojo, ¿por qué me va a convenir más uno u otro? ¿Me entienden? Necesito que hagamos ese análisis, por favor, y que participen. Empezamos, pues. Mientras que me mandan esas respuestas que les va a servir de mucho en este momento, vamos a ver el artículo 464. Entonces, ¿cuándo es admisible? ¿Cuándo es admisible un procedimiento abreviado? Miren, pues, ¿cuándo es admisible? ¿Quién lo autoriza? ¿En qué etapa procesal se puede otorgar? ¿Sí? Y veamos, vamos a ver, es que no sé si tengo acá esta ley. Ok, vamos con la siguiente. ¿Quién comete el delito? Vamos ahorita al Código Penal, delitos. ¿Quién comete el delito de agresión sexual? ¿En qué consiste un delito de agresión sexual? Ustedes se han dado cuenta, ahorita afortunadamente, pero antes de pandemia, era bastante común ver que afortunadamente agentes de la Policía Municipal de Tránsito hacían la aprehensión en flagrancia de personas que realizaban tocamientos o algún tipo de actividad sexual dentro del Transmetro. No sé si recuerdan algunas de esas noticias, incluso había algo bastante desagradable que que presuntamente hizo un tipo por ahí, pero al parecer sí hasta lo grabó la dama. Entonces, qué incómodo, qué feo, y qué asco, ¿verdad? El punto es, ese es el delito de agresión sexual. El delito de agresión sexual, artículo 173, y
Dice, quien con violencia física o psicológica. Ok, esto es algo que normalmente se les olvida, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos determinar la violencia psicológica? ¿De dónde sacamos violencia psicológica? ¿Por hacerle caras? ¿Por amenazarlo con un cuchillo? ¿Qué es la violencia psicológica? Entonces, para entender esto, nos tenemos que ir, por favor, váyanse al artículo 499 del Código Penal. La agresión sexual está en el Código Penal. 499 del Código Penal, ahí están las faltas electorales. Después de eso, en el Código Penal, están las disposiciones generales. Síganme, por favor, para entender eso. Y en las disposiciones generales del Código Penal, indica en el artículo 1 que para los efectos penales se entiende, primero, por muebles, ahí está la definición de bienes muebles o inmuebles. Segundo, por funcionario público, ahí hay una definición de funcionario público que sirve para tomar en cuenta quiénes son los delitos que cometen los funcionarios públicos. Luego, tercero, por arma. Y cuarto, por violencia. La física y psicológica o moral. La primera es manifestación de fuerza sobre personas o cosas. La segunda es intimidación a personas. Se entenderá que existe esta intimidación cuando concurriere hipnosis, narcosis o privación de razón o de sentido, ya sea que el sujeto activo provoque la situación o la aproveche. A eso se refiere que hay violencia cuando las personas les vierten algún tipo de químico o se aprovechan de que las personas están en un muy avanzado estado de ebriedad para consumar algún tipo de violación o agresión sexual. Bueno, ¿por qué estoy tocando esto? Si se tiene a una persona, si se tiene a una persona en esta situación, entonces es importante que intentemos, pero veamos si el delito de agresión sexual podría calificar para un procedimiento abreviado. Necesito que me hagan ese análisis, por favor. Gracias. Aquí la compañera Leslie de León dice, lo autoriza el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Muchas gracias, Leslie. Esa información nos va a servir mucho. 464 del Código Procesal Penal. Entonces, primero que nada, lo autoriza el juez de instancia. Es decir, no obstante que es una sentencia, porque aquí se hace una sentencia, porque se declara la culpabilidad de una persona, pero lo hace el juez de primera instancia. ¿Y en qué etapa? En debate. No, lo hace en la etapa intermedia. Es importante que tengamos claro esto. La admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertades, no mayor a 5, o de una pena no privativa de libertad, entonces aquí son dos tipos de situaciones. Lo primero, estimar es suficiente la imposición, o sea, con 5 años que se le mete es suficiente de una pena no mayor a los 5 años de privación de libertad. ¿Cuánto es la pena que impone el delito de agresión sexual? Nos vamos y será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Bueno, ahora les pregunto, si su abogado les dice y se está haciendo el muy pilas, dice, mire, yo le logré que lo condenaran a 5 años. ¿Cuál es el beneficio que obtiene de que una persona sea condenada a 5 años y no más? ¿Cuál es el beneficio de eso? Por favor, analicémoslo, ¿verdad? Que usted tiene un problema con su primo, su prima, su tío, Dios no quiera, algún familiar muy cercano, y el abogado les dice, mire, logré que le van a imponer solo 5 años. ¿Cuál es el beneficio? ¿Se va a pasar esta persona 5 años en prisión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y el fundamento de esto. Participen, mis estimados, que está
el beneficio que obtendría acá y por qué se puede tomar como una medida desjudicializadora, porque en ese momento un delito que tiene la máxima de 5 años puede ser conmutable. ¿Cuál es el fundamento de la conmutación? La conmuta. ¿Cuál es el fundamento de la conmuta? Artículo 50 del Código Penal. Conmutación de las penas privativas de libertad. Son conmutables. Primero, la prisión que no exceda de 5 años. Ok. Muchas gracias por tu participación, mi estimado Tito Daniel Estuardo. Y aquí vamos a ver, Raúl Estuardo Cueva. Raúl nos dice, al finalizar la etapa intermedia existe la posibilidad de acudir a este procedimiento. El Código Procesal Penal no lo considera como una medida desjudicializadora, como dicen, es relativo, es relativo. Pero en todo caso tiene la finalidad de depurar los casos que pueden llegar ante un tribunal. Es un procedimiento específico encaminado a buscar un juicio expedito por el cual el Ministerio Público puede controlar la condena y la defensa asegura en un beneficio al acusado. ¿Y cuál es el beneficio? La conmuta. La sentencia es emitida por un juez de primera instancia y tiene facultad de otorgar los beneficios procesales que permita la sentencia como la suspensión condicional de la pena. Se solicita después de la carga de pruebas presentadas del caso por parte del Ministerio Público y antes del debate oral. Gracias, muy bien con esta información. Aquí dice Tito Daniel Estuardo Díaz. Tito, estás en lo correcto y te felicito porque son 5 años, solo que estás indicando tiene fianza. Vamos a utilizar solo para corregirte el término y darte el fundamento. Vayamos a lo que dice el artículo 200. Fíjense que los jueces son muy celosos de que el abogado o abogada utilice los términos correctos y lo corrigen. ¿Y saben qué es lo feo ahí? Que lleguen a corregir a uno delante de su cliente, porque el cliente está acá. No es como que uno presente su memorial allá en temas de lo civil. Lick, mire, pero se le olvidó colocarle timbres. Lick, se le olvidó no sé qué. Lick, de acuerdo al artículo tal, como ellos trabajan ahí, se sabe de memoria eso. Hizo esto, démelo. Y después al cliente le digo, mire, fíjese que se fue la luz, fíjese que no sé qué. No, en penal, delante del cliente se lo dice, abogado, usted está pidiendo la medida que no es correcta. Entonces ahí no es fianza. ¿Qué es la fianza? Vamos por definición. Por definición, la fianza es un contrato por medio del cual una persona se hace cargo de la responsabilidad de otra. Contrato de fianza. Está libro quinto del Código Civil. Libro quinto se divide en dos, de las obligaciones en general y de los contratos en particular. La segunda parte del libro 5 regula los contratos típicos civiles. Es un contrato típico, es uno de los últimos, el contrato de fianza. Ok, no, pero entonces vayamos a ver el término. Y mi estimado, lo hago con toda la buena intención de que utilicemos los correctos, los artículos. Vamos al 264. Ok, artículo 260. El artículo 264, cuyo epígrafe regula la sustitución, en el numeral 7 dice la prestación de una caución adecuada. Estamos hablando de caución y aquí dice al final o la fianza de una o más personas idóneas. Fianza. Entonces, pero aquí estamos hablando de la figura de que tiene conmuta, es conmutable un delito. No es aquí la persona no va a salir con medida sustitutiva, aquí la persona saldría condenada, pero esa pena sería conmutable. Entonces, por eso hago la diferencia de los términos. Puede otorgarse en un momento determinado una fianza, pero estamos hablando en el 264 en lo que son las sustitución, medidas sustitutivas. Aquí estamos hablando de que hay una condena y esa condena es conmutable. Gracias, Tito. Espero que se haya quedado. Entonces, lo autoriza
Adán Fuentes, lo autoriza el juez de primera instancia en la etapa intermedia, pena que no exceda de 5 años, artículo 464. Estamos bien en lo que estamos hablando, 464. Entonces, ese es el beneficio. Ahora bien, ¿saben qué no me han contestado? ¿Cuál es qué tiene mayor beneficio? ¿Un criterio de oportunidad o un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado? Si ustedes tienen que escoger para ustedes, espero que no estén en una situación de esas, pero si tienen que escoger, ¿cuál escogerían para ustedes? ¿Un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad? ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio que tiene uno y cuál es el beneficio del otro? A ver, eso no me lo han contestado. Los requisitos del procedimiento abreviado, el compañero Raúl Cuevas nos dice, uno se aplica cuando el Ministerio Público, de conformidad al 464, considera que la pena a imponer no sea mayor de 5 años de prisión o de una pena no privativa de libertad y que el delito sancionado no sea con multa. Ok. Bueno, ahora les repito, diferencia o conveniencia entre procedimiento abreviado y criterio de oportunidad se los pongo de la siguiente forma. En primer lugar, un criterio de oportunidad, económicamente lo que puede pedir es un resarcimiento de la víctima, por ejemplo, si es un accidente de tránsito, por ejemplo, cosas así sencillas, o incluso puede ser un homicidio culposo, como en el caso de que hay un muerto en un caso de accidente de tránsito, pues va a haber una reparación digna que tal vez va a quedar sobre los 50, 150, 200,000 y medio millón, dependiendo de muchas situaciones. Entonces, pero lo normal de un criterio de oportunidad va a pedir una donación, un criterio de oportunidad. Mientras que cuando estamos hablando de un procedimiento abreviado, el procedimiento abreviado es una condena. Y una condena, eso le marca o le señala qué tipo de antecedentes. Tenemos dos tipos de antecedentes. Antecedentes policiales, no es policíaco, policíaco hace referencia a novela o arte dramático, policiales, y tenemos los antecedentes penales. Los policiales son relativamente fáciles de rehabilitar toda vez que se cumplen los requisitos. No se lo cuenten a todo el mundo porque al final de cuentas, si ustedes están desprestigiando la carrera del abogado, están metiéndose zancadilla ustedes mismos, ¿verdad? Los antecedentes penales es algo que solo con abogados se puede remediar y en audiencia, y eso se cobran mucho más caro. Por darles una cantidad así de un caso así sencillo, ¿verdad? 1,200 dólares por una rehabilitación de antecedentes penales. Penales es cuando ha habido una condena, ¿ya? Ahora bien, los policiales, repito, se llaman policiales, no policíacos. Los policiales, en primer lugar, puede hacer el trámite para rehabilitarlo. ¿La misma persona sin ser abogado? Sí, sí se puede. Hay casos en los que no puede o el trámite se le hace muy engorroso y por eso le paga a un abogado para que se lo realice. Pero es relativamente mucho más fácil. Entonces, esa es la diferencia. Terminar con antecedentes penales a solo con policiales es una diferencia muy significativa, especialmente de los requisitos para eso. Entonces, una vez cumpla con los requisitos, podemos ver que el artículo 465 se refiere al trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda. Sin más trámite, podrá absolver o condenar. O sea, cabe también la posibilidad de que el juez absolva, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. O sea, pidió los 5, no se puede poner creativo el juez de pedir 6. ¿Por qué? Porque es un beneficio lo que se está pidiendo. Se aplicarían en lo pertinente las reglas de esa sentencia. Ya vimos dónde están las reglas de la sentencia, en las reglas del debate. Y la sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, porque otro requisito es que la persona admita su responsabilidad y culpabilidad, así como sucede con el criterio de oportunidad. Tiene que aceptar lo que pasó o lo que hizo. Aquí ya no estamos
Inciso. Exactamente, Raúl Cuevas nos hace su análisis que considera que el criterio de oportunidad es mejor y más favorable. En el primero se detiene la persecución penal por índole privado, es decir, acuerdo extrajudicial, pero solo ocurre en los procedimientos de carácter privado. Bueno, si es en la vía del carácter privado, sí. En el caso del procedimiento abreviado es de sentencia, es decir, que hay una condena bajo un acuerdo de menor sentencia. Estamos en lo correcto ahí. Y el compañero Humberto Watts nos dice, preferiría el criterio de oportunidad al de procedimiento abreviado, ya que no habría una pena, una condena. Estamos en lo correcto. Entonces, eso es lo importante. Ahora bien, hay casos, mis estimados, en los que no se puede, o sea, no se puede el criterio de oportunidad, tiene que ser el procedimiento abreviado. Tenemos que entender esto. Fíjense que la Universidad de Harvard allá en Estados Unidos, una de las mejores, especialmente en términos de tanto de litigación como en temas de abogacía, inventó el método de conciliación, de resolución de conflictos denominado el win-win, en su traducción, ganar-ganar. Yo creo que hoy día todos empleamos ese término ganar-ganar. Es un término de la Universidad de Harvard, en donde se quiere que las dos partes obtengan algo. Es decir, tenemos que ver qué es lo que quiere la otra parte y qué es lo que quiere el Ministerio Público. O sea, ¿cuál va a ser la victoria del Ministerio Público? La victoria del Ministerio Público va a ser una sentencia condenatoria. Ok, entonces ahí es donde uno llega a negociar con el Ministerio Público. Entonces le dice, bueno, Ministerio Público, usted se puede quedar con su condena. ¿Sí? Usted tiene una condena, tiene su chequecito, tiene su estrellita en la frente de que usted logró una condena, pero yo quiero que la persona no pase de los 5 años, no se me arriesgue, no quiero que se corra el riesgo de que la persona sea condenada a más de 5 años. ¿Por qué? Porque si van más de 5 años, la persona sí va a tener que estar privada de libertad como mínimo, ya hablamos, si es de 5 años, y cuánto tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que hace realmente un abogado, evitar que la persona corra el riesgo de irse a prisión. Eso es lo que se requiere. Muchas veces las personas no entienden que a veces yo prefiero tenerlos en carceletas un poco más de tiempo, que puede ser de 2, 3 días, un par de semanas, al hecho de que pero poder asegurar que la persona va a salir y no correr riesgo de que los manden, en el caso de la Ciudad Capital, zona 18, ¿verdad? Que temas de talacha, que es una extorsión, ¿no? Ya hemos platicado de eso. Rodrigo Vázquez, los requisitos para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado son que se garantice la reparación del daño a la víctima con la finalidad de que le repare el daño inmediatamente, que el inculpado reconozca los hechos y acepte los cargos y se solicita una vez que el juez ha dictado el auto de vinculación. Estamos en lo correcto. Entonces, antes de pasar al otro, aquí Adán me está preguntando, ¿la suspensión condicional de la persecución penal, artículo 26, se puede incorporar al procedimiento abreviado? No. Adán, te explico por qué. O se suspende la persecución penal, eso significa que ya no se va a seguir el proceso, ya no se va a continuar. Uno son los requisitos para suspender la persecución penal y otra cosa es el procedimiento abreviado, que ¿qué es lo que se va a abreviar? Todo el proceso para llegar a una condena, pero una condena controlada. Miren, estar uno en debate es sumamente estresante porque realmente, para empezar, uno viene, hace sus argumentaciones, es mentira, bueno, salvo cuando sea desfavorable la situación, pero es mentira que no tiene el control. Uno hace su mejor esfuerzo, no sabe con qué le va a resultar el Ministerio Público. Aquí en Guatemala, en general, el Ministerio Público lleva las de ganar
a la defensa pública, como dice una magistrada que me dio clases, a la defensa, ustedes saben que les toca bailar con la fea. Bailar con la fea o bailar con la más fea. No, o sea, no lo tomen, eso lo dijo una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo que le va a salir al Ministerio Público a uno. Otra cosa, el Ministerio Público se dice que es uno solo, es indivisible. Es decir, si no llegó uno, pues llega otro y solo se comparten la carpeta. Beneficios que tiene uno de abogado, de venir que conoce bien el proceso, conoce las debilidades y también conoce las fortalezas. Pero en este caso, para responderle la pregunta acá al compañero Adán, no, no se puede incorporar. O se hace una cosa o se hace la otra. Si se suspende condicionalmente la persecución penal, significa que se va a suspender. No podemos suspender y condenar. Es como que te diga, te voy a dar un criterio, pero también te voy a condenar. No, o se hace una situación o se hace la otra. Lógicamente, ¿qué es lo que se pretende? Buscar lo más favorable al patrocinado, hablando en calidad de, ustedes dirán, el IC da mucho su opinión solo como defensa. Pues no estoy diciendo que eh, pertenecer al Ministerio Público y pertenecer a algún acosador sea fácil. No, sin lugar a dudas, no es algo fácil. Es gente muy, pero muy preparada. Los exámenes para entrar al Ministerio Público y son bastante extenuantes. Es un pequeño privadito que les hacen. O sea, tienen todo mi respeto, pero yo les he puesto los ejemplos, ¿verdad? Porque la defensa a veces es un poquito más complicada. Vamos a ver si tenemos más para pasar ya a la siguiente. Bueno, vamos a pasar. Si surgen dudas del procedimiento abreviado, continuamos. Ok. Procedimiento simplificado. Ok. Uno es procedimiento que se abrevia. Ahorita se va a simplificar. ¿Y en qué consiste? De acuerdo al 465 bis. Este sí ya lo he aplicado un par de veces. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Solo que no siempre lo quieren aplicar. Ok, ¿cuándo procede un procedimiento simplificado? Dice, cuando el fiscal así lo solicite. Ojo, esta es una igual que el anterior. ¿Quién lo solicita? Si el Ministerio Público estimare suficiente. Ah, en el procedimiento abreviado, en el procedimiento simplificado, cuando el fiscal, o sea, el Ministerio Público, así lo solicitó, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiere investigación posterior o complementaria, rigiendo aparte de las normas procesales generales las específicas siguientes. Es decir, aquí lo que se hace es que se simplifica, o sea, ya, si lo cometió, pues ya se sabe. No hay que compararlo con, ojo, no hay que compararlo con lo que se conoce como hecho notorio. Hecho notorio es de que se renuncia a presentar las pruebas porque ya se sabe cuál es el resultado, son cosas notorias, pues, ¿para qué va a estar uno en ese desgaste? A veces hablan las partes y bueno, vayámonos a lo que nos corresponde. Y aquí me pregunta la compañera Alexandra, un gusto saludarte, Alexandra. Buena tarde. O sea que en este caso es mejor pedir el criterio de oportunidad. Sí, sí es mejor el criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque no te van a generar antecedentes penales, solamente policiales. Y los policiales son, como les decía, si es un supuesto, si la compañera Alexandra tuviera su problema de, qué sé yo, es un ejemplo nada más, responsabilidad de conductores porque algún día pues se tomó más de una cervecita y la detuvo la policía y la condujo por responsabilidad de conductores. Entonces eso le aparece en sus antecedentes policiales responsabilidad de conductores. ¿Cuál es el procedimiento? Ella debe de adjuntar cómo se rehabilitan los antecedentes policiales. Se hace un escrito. Ese escrito se pide y debe de adjuntarse. Fotocopia ampliada del DPI. Debe tener sus antecedentes policiales, que ahí tienen la boleta que está por responsabilidad de conductores. Aparte hay una boleta adjunta a esa que dice qué fue lo que sucedió, o sea, la responsabilidad de conductores. Aparte antecedentes penales, aparte certificado de nacimiento y aparte una certificación extendida
por el juzgado de cómo se emitió. Adjunta a eso, 2 folders, se presenta en el departamento de criminalística, zona 6, a la vuelta de la academia de PNC. Se entregan y aproximadamente en 3 semanas, 3 a 4 semanas, pues se tienen que presentar ya, vuelven a tomar huellas y ya la persona tiene rehabilitados sus antecedentes policiales. Y eso si lo hace sin que sea abogado, si lo hace aquí la compañera, ella misma para sí o se lo hace a su hermano, su papá, su primo, su amigo, su novio, ella lo rehabilita, no necesita abogado. Ok, pero hay casos que el último requisito que les dije, que es la certificación extendida por el juzgado, hay veces que solo se la dan a abogado. Mire, presente memorial, a ella le está pasando la estafeta a que lo haga un abogado, pero regularmente lo puede hacer la persona. Entonces sí es mejor pedir el criterio de oportunidad. Raúl nos indica, el procedimiento del criterio de oportunidad solo puede pedirse en proceso de persecución penal de acción privada, no se realiza por medio de contrato o acuerdo y es entre el promotor del juicio y el imputado, sí, esa parte sí, no puede aplicarse en faltas cuya sanción sea la multa y en las averiguaciones investigativas del Ministerio Público solo debe ocurrir delitos de carácter público o menos graves. Sí, es que no aplica en todos, no aplica en todos, estamos en lo correcto. No es el procedimiento que ocurre en flagrancia, que no necesita el proceso investigativo por la obviedad del hecho de parte del imputado. Sí, estamos hablando ahorita del proceso simplificado, entonces puede ser. Veamos las diligencias que nos indica el numeral 1 y 2 del artículo 465 bis. Diligencias previas a la audiencia, previas. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Lo pide de forma oral. Segundo, imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta tiempo suficiente. Tiene que darle tiempo para preparar la defensa. 4. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Y ya las diligencias propias de la audiencia es identificación previa del imputado, eso es de acuerdo a lo que dice el 81-82, la imputación de cargos por parte del fiscal argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a cabo, de llevar a juicio al imputado haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlo, la intervención del imputado para que ejerza su defensa material, la intervención de la defensa y del querellante, intervención del querellante adhesivo, actor civil si hay, y la decisión inmediata del juez razonando. Si se declara la apertura a juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Es decir, aquí se va a hacer un proceso simplificado porque se va a evitar la intermedia. Eso es lo que nos estamos pasando de primera declaración a intermedia. Primera declaración intermedia. Por eso es un procedimiento simplificado, pero ya vimos cuáles son los requisitos. ¿Qué es lo que se evita? Miren, por ejemplo, yo sé que de los cuantos estamos conectados ahorita en este momento, 190, de los 190, yo les aseguro que de los que tienen, gracias a Dios, su trabajito, pedir un permiso para desaparecerse 4 horas es casi imposible. Les hacen un montón de problemas en su trabajo o les descuentan su día o se meten en problemas con su jefe o solo permisos. Es un problema. Entonces, en estos casos, cuando la gente tiene que estar yendo a un juicio, por algún problema que tú, pues se le complica la situación y no es algo que puedes decir, no, no quiero ir. Entonces, se evitan etapas procesales y bueno, nos vamos a desjudicializar, lo que es lo que se persigue. No crean, mis estimados, que llenando las cárceles de prisioneros se resuelven los problemas de un país. Y eso yo ya les he dicho que eso, aquellos que les gusta esta rama del derecho, tienen que leer a César Bonesana, el Marqués de Beccaria, en su obra del delito y la pena, de los delitos y las penas. Eh, es un libro que habla sobre la proporcionalidad de la pena. O sea, no por poner mucha presión es de que se va a componer una persona, mucho menos un Estado. Entonces, estamos con el procedimiento simplificado para que pasemos a este si es chileno.
No es que el otro no, procedimiento de delitos menos graves. Este procedimiento de delitos menos graves genera muchas dudas y es increíble. Fíjense, así que yo estuve, no me quiero decir ahorita experto, pero pues lógicamente lo repetitivo que se hace algo, entonces hace que uno lo maneje con un tanto de destreza. Pero yo empecé a litigar en tribunales, perdón, en juzgado de mayor riesgo, o sea, pasé acá, en donde mi primera audiencia fue a la par de mis catedráticos o de los autores de los libros con los que yo estudié. Esos eran los que tenía yo a la par. ¿Cómo estaba? Petrificado. Llevaba, menos mal que llevaba pañal desechable, para que me entiendan, es complicado. Lo único es que el nivel de formalidad fue lo que me ayudó. Después empecé a ver, después tenía mis dudas con los casos, por ejemplo, empecé a agarrar mucho caso de accidente de tránsito, cosas así nocturnas, cosas de ebrios, entonces me di cuenta que eso era mucho más sencillo, pero no lo había practicado. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces uno litiga en lo más complicado y de repente delitos menos graves. O sea, un delito menos grave, si lo vamos a comparar a un caso de extorsión, si lo vamos a ver un caso de conspiración para el tráfico de estupefacientes, robo agravado, asociaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Entonces dice, es un delito más suave, pero hay que conocer el procedimiento. Y muchos colegas llegaban a pedir cosas que no iban y los jueces le decían, aquí usted no puede venir a pedir eso, lea su ley. Y así se lo dicen lea su ley, por favor, abogado. El procedimiento para delitos, para empezar. Miren esta pregunta, pues, ¿cómo se clasifica? ¿Cuál es la clasificación de los delitos en Guatemala? Y eso sí tiene fundamento legal y no todos están así. Veamos, pues, ¿cómo se clasifican los delitos en Guatemala? Hay varias clasificaciones. Está la doctrinaria, pero yo no me estoy yendo por la doctrinaria, me estoy yendo en Guatemala, propiamente. Delitos de mayor riesgo, delitos graves y delitos menos graves. Los que están bien claros, delitos menos graves, huya. ¿Cuáles son esos? Artículo 465, ter. El procedimiento para delitos menos graves. El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal, cuya pena máxima de, eh, cuya pena máxima de 5 años de prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas procesales generales, por lo siguiente. Inicio del proceso. El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. Es decir, la acusación fiscal es porque se está investigando a una persona por algo, entonces se presenta la acusación de una vez y ahí inicia el proceso. Después la otra persona va a ser citada. ¿Por qué va a ser citada? Porque son delitos menos graves. O la querella, ¿sí? De la víctima o agraviado. Audiencia de conocimiento de cargos. Esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días, jamás se cumplen los plazos, de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera. En la audiencia, el juez de paz concederá la palabra en su orden al fiscal o, según el caso, a la víctima o agraviado para que argumenten y fundamenten su requerimiento, luego al acusado y a su defensor para que ejerza el control sobre el requerimiento. Entonces, se le está acusando, por ejemplo, a tal y tal persona porque usted presentó documentos falsificados y ahí se encuadra en el delito de uso de documentos falsificados. Y le están presentando esto, le están presentando, digamos que presentó un título de algo. Y mire, aquí tengo la constancia del instituto tal y tal que usted nunca estudió ahí o que usted nunca, sí estudió ahí, pero nunca se graduó. Ejemplo, ¿verdad?
En la audiencia, el juez de paz concederá la palabra en su orden a cada uno de sus para su requerimiento. Oído los intervinientes, el juez puede decidir dos cosas. ¿Se recuerda que decíamos que en la primera declaración, qué es lo que puede pasar? ¿Se liga a proceso o falta de mérito? Aquí es similar, pero aquí hay dos opciones también. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación, o desestimar. Aquí es donde muchas veces se quiere. Entonces, solicito el sobreseimiento, falta de mérito. O sea, empiezan a pedir un montón de cosas, pero eso es lo importante. Esa palabra desestimar, es importante que sepan qué es lo que se solicita en el procedimiento de delitos menos graves. Si se abre a juicio, se concederá nuevamente la palabra a los intervinientes, a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezcan prueba lícita, legal, pertinente e idónea, las mismas características 182 del Código Procesal Penal, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria. Seguidamente, el juez de paz decidirá sobre si admite o rechaza la prueba ofrecida. O sea, todo es lo mismo, solo que más pequeño, más resumido, más sumario. Y señalando fecha y hora para el debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los 20 días siguientes. Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán comunicadas al juzgado por lo menos 5 días antes, y a solicitud de uno de los sujetos procesales se podrá ordenar al juez de paz más cercano que practique una diligencia de prueba anticipada. Bien, les voy a resumir un poquito más esto. Por supuesto que aquí tengo una duda. Evelyn me está preguntando que si hay algún fundamento legal de que se debe dar, de que las empresas deben de dar permiso para asistir a las audiencias. Si lo hay, se lo voy a buscar. Me pongo a buscar ahorita, ya tenemos muy poco tiempo de clases. Y sí lo hay, sí está fundamentado. O sea, una empresa no creo que, discúlpenme la expresión, un patrón no creo que sea tan estúpido de descontarle a un trabajador porque se presente a un juzgado, sea la parte que sea, o sea, sea como acusado, sea como víctima, sea como querellante, sea como testigo, porque los juzgados, lógicamente, termina la audiencia y muchas veces mis clientes me dicen, fíjese que necesito una constancia, ok, aquí está, le dice, la audiencia la tenía de tal hora, y si se tardó todo el día, le ponen que se tardó todo el día. Lo que no pueden hacer es de que dicen, mire, son las 2, ahí póngame que salía a las 4, eso jamás va a pasar, ¿verdad? Pero sí, sí hay, hagamos una cosa, te lo resuelvo fuera de clase, y si no, mi estimada Evelyn, me vuelve a mandar eso. Y ahora, no me voy a atrever a decir porcentajes, pero un caso de delitos menos grave que no se desjudicialice es muy, pero muy raro. Los delitos menos graves son idóneos, o sea, lo que es lo que debe ser. Solo dice uno, ¿qué delito es tal? Tiene 5, delito menos grave, voy a ir a desjudicializarlo. ¿Qué es lo que puede pasar acá? No niego que hay casos que son muy complicados, son delitos menos graves, pero son muy, pero muy complicados. Uno, el caso esté complicado, no se puede judicializar. Segundo, puede ser que el abogado defensor quiera desjudicializar y se topa uno con un ministerio público que es una pared. No le da uno por dónde, no permite, no deja, y si el ministerio público tiene que estar de acuerdo. Entonces, esa es la segunda. Tercero, que también pasa mucho, que el abogado defensor no se mueva y tenga la mentalidad de que así tiene más audiencias para cobrarle más al cliente. Yo no fui, acusan, entonces nos vamos a juicio. No, 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 mis estimados. Yo sí, discúlpenme que les digo, pero por eso les digo, antes, los abogados de antes medían su capacidad en base a la cantidad de debates ganados, así. Hoy en día me atrevo a asegurar que no se puede medir así. ¿Saben por qué? No se puede medir así la eficiencia de un abogado porque
¿Qué prefiere usted? ¿Llegar hasta la etapa procesal de debate o que el abogado haya logrado una medida desjudicializadora entre la primera, entre la etapa introductoria y la intermedia, o entre la intermedia y el debate, y usted no haya tenido que atravesar el juicio? Entonces, pero muchos lo que hacen es como que alargar los procesos para cobrar más. Yo sé qué pasa. Entonces, uno, porque el caso esté muy complicado. Dos, porque el Ministerio Público no es receptivo. Tercero, porque el abogado no hace bien su trabajo y se puede topar uno con un juez que no le acepta a uno medidas desjudicializadoras, porque finalmente las tiene que aprobar. Pero por lo regular, eso yo les diría que es lo que menos sucede. Entonces, lo mejor es irse por una medida desjudicializadora. Fíjense que yo me he dado cuenta que, pues lógicamente, gracias a Dios me dedico a eso y tengo mis casos. A mí me llaman, sea la hora que sea. Mire, fíjese, así que automáticamente mi cerebro como que hace su clasificación. ¿Tiene medidas judicializadoras, sí o no? ¿Tiene una alternativa al proceso, una medida judicializadora, sí o no? Tercer tamiz, ¿qué pasa? ¿Será que, será que pasa por un procedimiento abreviado? Y si se va a debate, ¿tiene posibilidades o no? O sea, para que una cosa llegue a debate es porque son casos muy, muy delicados, ¿verdad? Raúl, gracias por el fundamento, criterio de oportunidad, artículo 25. Bueno, procedimiento especial de averiguación. Este procedimiento ya lo vimos, ¿te recuerdan? Ah, no, no, con ustedes no. Me disculpo, no, no, no. Es con la otra clase, es que ese es el procedimiento especial de averiguación, lo vi en derecho procesal constitucional. Ok, bueno. Pregunta, ¿cuáles son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales, o para hacérselos así, uy, como que me va a llevar hoy en la carrera. Las, las garantías constitucionales son tres: el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Si a usted le preguntan qué es una constitución, el concepto es mejor, lo recomendable para dar una definición de constitución es la ley suprema de un Estado. Y a eso agréguenle o súmenle que regula derechos fundamentales, organización del Estado y las garantías constitucionales. En esto tercero nos vamos a basar. Dentro de las garantías constitucionales está la ley, está el amparo, y segundo, lo que es la exhibición personal o habeas corpus, haber el cuerpo. Ok. Hoy en la mañana estaba en una reunión en la que me invitaron. Es en relación a unas personas, un grupo de personas detenidas de un específico grupo. Entonces, lógicamente que pidiendo ayuda en varios sentidos. Pero decía una persona, lógicamente no sabía derecho, y había muchas cosas en las que estaban muy mal fundamentados. Pero lógicamente no era prudente ponerme a decir, no, eso no se puede, porque no. Una exhibición personal, ¿cuándo procede? Una exhibición personal procede en dos casos, ¿ya? Una exhibición personal procede en dos casos. El primer caso es que una persona haya sido detenida de forma ilegal. Ejemplo, yo tuve el caso de que un estudiante de la Universidad Rural de Guatemala empezaba a dar clases yo en la universidad, y en época presencial, en época que, bueno, aquí está mi teléfono, cualquier cosa, y las clásicas dudas: Lick, no entendí la tarea, Lick, no entendí esto, Lick, de más tiempo para tal tarea. Bueno, el asunto es que me dio una llamada hacía 10 horas y me dijo: Lick, fíjese que necesitamos de su apoyo, y hay un alumno X, evito el nombre porque es posible que, no, todavía, de hecho, todavía está en clases. Ya no debería estar, pero todavía está en clases. Y esta persona, como que dice, este es el alumno que tenía utilizemos el término novia, pero resulta que había un agente PNC interesado también en la novia, o no sé si era la novia del PNC y este era el tercero en discordia, o al revés. Ese dato, esa información no viene. El asunto es que como producto de este triángulo amoroso, ellos estaban, porque sí me lo reconocieron, mírenle que estábamos afuera
de X lugar y estábamos ingiriendo licor, cosa que es ilegal, pero él no toma, él no estaba tomando y solo se lo llevaron a él, pero el problema era por eso. Entonces tenían miedo que lo desaparecieran o algo así. Para no hacerse la larga, que ese es una detención ilegal. Entonces, yo no me compliqué la vida y llegué a hablar con el jefe de esa persona. Le dije, mire, mi estimado oficial, fíjese que pasa esto, esto y esto. Usted no tiene ningún motivo ni lo va a encontrar porque la persona no está así, ni le faltó el respeto porque le grabaron desde que llegó la patrulla hasta después y aquí tengo el video. O sea, no va a pasar nada, esto es una detención ilegal y pasa por esto, esto y esto. Entonces, por favor, libéralo ahorita porque puedo ir a poner la exhibición personal. Pero si voy a poner la exhibición personal, le doy seguimiento al requisito de que se va a todas las consecuencias. Todas las consecuencias es de que salga sancionado usted. Y usted no tiene nada que ver en eso. Llamaron, verificaron y de ahí salí con él. Ya no tuve que tener una exhibición personal, pero ya había una detención ilegal. O puede ser, vaya, digamos que viene, pongamos el mismo caso, pero que viene el otro y golpea al policía. Pues ahí hay un delito de atentado. Ok, pero como producto que eso después llegó, lo metió a una carceleta, lo mojó, lo pateó, le puso el paralizador eléctrico, o sea, le está cometiendo vejámenes. Entonces ahí también aplica la exhibición personal para eso. Ahora ven, ¿qué tiene que ver eso con el procedimiento especial de averiguación? El procedimiento especial de averiguación es lo que pasa después de este proceso. Es decir, esto sucede cuando nosotros entendemos de que esto sucede cuando la persona es encontrada, se levanta el auto de exhibición personal, todo eso está regulado en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Ahí está regulado todo lo que es de la exhibición personal, pero ahí termina. Pero lo que no nos dice es qué pasa si no se encuentra la persona. Ah, bueno, entonces ahí hay un procedimiento especial de averiguación en el cual la Corte Suprema de Justicia, dentro de muchas cosas, tienen que leer todo el procedimiento, le otorga facultades casi de investigador a un civil. Fíjense, procedencia, ¿cuándo procede el delito especial de averiguación? Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, por agentes regulares y irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá intimar al Ministerio Público, encargar la averiguación, el 2, encargar la averiguación del procedimiento preparatorio en orden excluyente al Procurador de Derechos Humanos, a una entidad o asociación jurídicamente establecida, 3, al cónyuge o a los parientes de la víctima, encargarle la investigación. Y ahí nos vamos. En beneficio del tiempo, nos vamos al juicio por delito de acción privada. Quien pretende, artículo 474, me acuerdo que 14, no, todavía tenemos como 20 minutos. Ok, sigamos con el procedimiento especial de averiguación. ¿Cuándo es admitible este procedimiento? Artículo 468. Continuamos con el procedimiento especial de averiguación. Para deducir sobre la procedencia de la averiguación especial, la Corte Suprema de Justicia convoca una audiencia al Ministerio Público a quien instó el procedimiento y a los interesados en la averiguación que hubiera presentado espontáneamente. Quienes concurran a la audiencia comparecerán a ella con todos los medios que harán valer para la decisión y harán saber las facultades que les impidieron acompañar alguno de estos medios. En este caso, la Corte Suprema, si lo considera imprescindible, suspenderá la audiencia por el plazo más breve. Y aquí se otorga contenido del mandato. El mandato de averiguación debe contener, es decir, el mandato que se le otorga para que investigue, sea al procurador de derechos humanos, a una entidad o asociación y al cónyuge o pariente de la víctima. El procedimiento preparatorio tiene un procedimiento intermedio, tiene un procedimiento posterior, 472. A partir del auto de apertura a juicio rigen las reglas comunes, inclusive para decidir el tribunal de sentencia competente. El investigador
designado continuará como querellante si así lo hubiere decidido en su acusación y será considerado como tal en todo el momento del procedimiento. Protección especial. La Corte Suprema de Justicia proporcionará protección al querellante, a los testigos y demás sujetos que intervengan en la prueba cuando exista fundados temores de que pueden ser víctimas de cualquier atropello. Recordemos que esto viene de qué, de qué época, de la época del conflicto armado interno en Guatemala. Guatemala, ustedes son muy jóvenes, bueno, la mayoría, sé que hay gente contemporánea mía que sabe que Guatemala atravesó un conflicto armado interno de 36 años, en donde sucedieron cosas que no debían de suceder y como producto de eso se convocó a elecciones por Óscar Humberto Mejía Víctores en 1985, las elecciones de 86 que fueron ganadas por Marco Vinicio Cerezo Arévalo. El punto es que por eso es que de ahí obedece a la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala y en la misma fecha y por la misma Asamblea Nacional Constituyente se promulgó la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que es la que trae estas protecciones. Eso es el procedimiento especial de averiguación. Juicio por delito de acción privada. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se clasifica la acción penal? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se clasifica la acción penal? ¿Se recuerdan de eso? Artículo 25. ¿Qué? El compañero Arnoldo Calchón, la respuesta de la pregunta de la compañera está en el artículo 61, numeral 5 del Código de Trabajo. A la gran, muchísimas gracias, Arnoldo. Gracias, gracias. Es que no tengo, yo tengo acá todo pues tengo de ciencia política, tengo de derecho penal y procesal penal y derecho constitucional, pero hasta el otro lado tengo la de con el Código de Trabajo. Repito, la compañera que preguntó sobre esos permisos, gracias a la compañera, al compañero Arnoldo Calzón, nos dice que artículo 61, inciso N, numeral 5 del Código de Trabajo, para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. Arnoldo, 100 puntos acá con la compañera. Muchas gracias. Bueno, vamos a repetir esto. ¿Cómo se clasifica la acción penal? La acción penal se divide de acuerdo, vamos a ver el fundamento, artículo de ¿qué? 25. Artículo 24, clasificación de la acción penal. La acción penal se clasifica en acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y la acción privada. ¿Cuál es la acción privada? Los delitos de acción privada. Nos vamos al artículo 24 cuáter. Artículo 24 cuáter. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes, relativos al honor. Relativos al honor como difamación, injurias y calumnias. Ejemplo, el juicio que se está llevando por difamación, bastante famoso este juicio del actor Johnny Depp y su excónyuge Amber Heard, donde por cierto la abogada se está llevando todos los reflectores, hizo un cuestionario que arrinconó, es magistral eso, realmente muy buena, muy buen interrogatorio. Los daños, los relativos al derecho de autor y propiedad. 4, violación y revelación de secretos. Y 5, estafa mediante cheque, que es muy común. Estafa mediante cheque. Ok, eso es en relación a cuáles son esos delitos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para estos? Nos vamos al artículo 474, lo que es la querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial, directamente, y eso normalmente lo pregunto, ante el tribunal de sentencia competente. Fíjense pues que eso se presenta de una vez la acusación, ¿a dónde? Al tribunal de sentencia competente.
para el juicio, indicando el nombre, domicilio, residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto en este código. Se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder. Inadmisibilidad, o sea, cuando no se admite la querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el hecho no constituye un delito, cuando no se pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos. En este caso se devolverá al querellante el escrito y las copias acompañadas, incluyendo la de la resolución judicial. El querellante podrá repetir la querella corrigiendo sus defectos si fuere posible con mención de la desestimación anterior. La omisión de este dato se castigará con multa. Hay una investigación preparatoria, hay mediación y conciliación, es decir, son delitos de acción privada que, ejemplo, viene una persona y le paga, tiene que ser en pago, un cheque. Yo me comprometo que le voy a pagar 100,000 quetzales dentro de 6 meses. Aquí está el cheque, con eso me lo quito encima. Resulta que cuando llega no tenía fondos. Ahora ven, aquí, esta es la parte importante, porque cuando es un cheque, ¿qué es? Por definición, es un título de crédito, código de comercio, código de comercio, donde están los títulos de crédito o títulos valores, como decía el código alemán. En estos títulos de crédito se para poderlos cobrar, se tiene que dar una demostración de que estos han sido cobrados y no fueron así. Esto se denomina en derecho mercantil protesto. Este protesto hoy en día los realizan los bancos por medio de una ticket o boleta. Es decir, a mí me pagó alguien por mis honorarios, me dio el cheque y cuando lo fui a cobrar, resulta que no tiene fondos, ¿ok? Entonces, en nombre mío, porque eso es lo bueno que yo puedo defender a mí mismo y mí mismo procede a querellarse, interponer una querella en contra de la persona esa y bueno, tengo que presentar el protesto de eso. Eso es derecho mercantil, no sé si ya recibieron derecho mercantil, títulos valores. Todo es que cumple con los requisitos, entonces, pero, entonces, ¿qué es lo que quiero? Y eso es lo que le digo yo siempre a mis clientes. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Gana algo con meterlo preso a él o gana algo con que le pague? No, yo quiero que me pague, ok, entonces vamos, lo vamos a presionar, entonces le decir, mano, es que no tengo, bueno, entonces hipoteque, saque un préstamo, pero nosotros desistimos en el momento que usted pague. No tengo ahorita los 100,000, le doy 50 y otro cheque. Ya no quieren dar cheque, pero ¿qué garantía tengo? Ahí es donde se negocia. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la persona cumpla con la obligación. Artículo 479, medidas de coerción. Solo se podrán ordenar medidas de coerción personal para la citación y los que correspondan al caso de peligro de fuga o secualización para la averiguación de la verdad. O sea, sí se puede interponer. Procedimiento posterior. Artículo 480. Artículo 480. Procedimiento posterior. Finalizada la audiencia de conciliación sin resultado positivo, el tribunal citará a juicio en la forma correspondiente el término final para la incorporación forzosa o espontánea del tercero civilmente demandado. Coincide con el vencimiento del plazo de citación a juicio. En lo demás, rigen las disposiciones comunes y cuando hay un desistimiento tácito, artículo 481, se tendrá por desistida si el procedimiento se paralizara durante 3 meses por inactividad del querellante. El que está pidiendo ya no se muere. 3 meses. 2, cuando el querellante o su mandatario no concurriere a la audiencia de conciliación o de debate sin justa causa. Y 3, cuando muera el querellante. Hay renuncia, hay retractación,
y hay desistimiento expreso. Vamos a ver si no tenemos más dudas. Catherine Roseli López. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la clasificación de la acción pública pendiente de instancia particular o que requiera autorización estatal y la acción privada. Gracias, Catherine, a que sí saben sus cositas. Christopher Omar Morales. Acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. Ojalá que realmente se hayan entendido esas cosas, mis estimados. Sé que el tiempo para el curso es es corto, yo lo sé, lo entiendo, pero si se dan cuenta, lo fuimos avanzando. Entonces nos queda ahorita juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. ¿Qué es una medida de seguridad y de corrección? ¿Qué son? Son sanciones que se imponen en contra de personas que son inimputables. ¿Ya? ¿Quiénes son inimputables? Recuérdense lo que regula causas de inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? Código Penal, los, los, la ley dice menores de edad, que debemos decir niño, niña, adolescente, son inimputables, no cometen delito y también son las personas que tengan un padecimiento psicológico que puede ser temporal o permanente. Quienes no tenían la capacidad de entender el delito en su momento, sea por un trastorno mental temporal, perdón, transitorio o permanente. Estas son las personas que gozan de medidas de seguridad. Bueno, que no que gozan, que se les deben de aplicar. Ejemplo, eh, en derecho penal, ustedes supieron de hace unos, ya sé qué, 2, 3, sí, como 3 años, porque fue antes de pandemia, que hubo una señora en Quetzaltenango. ¿Se recuerdan? Una señora en Quetzaltenango que tenía un padecimiento mental que le prendió fuego a su bebé, a una bebé tenía 8 días de nacida. No sé si saben de esa noticia, búsquenla en internet. Así rapidito, vamos a ver si la encontramos. Este es el caso, miren, bien triste. La mujer señalada de haberle prendido fuego a su bebé de 8 días de nacida espera turno para rendir su primera declaración. Ahí está la señora, caso bien triste, pero la señora tenía padecimientos mentales, ¿verdad? Entonces, ¿qué procede? La persona es inimputable. La imputabilidad es un elemento positivo del delito, por lo tanto no comete delito. Si no comete delito, deben de ordenarse las medidas de seguridad, ¿ya? O sea, no es que la mandan a su casa. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que se pueden nombrar? Primero veamos qué son las medidas de seguridad, fundamento legal en el Código Penal.
Artículo 88 del Código Penal, ahí está el fundamento. Artículo 88. Las medidas de seguridad aplicables son internamiento en establecimiento psiquiátrico. Federico Mora, ese es el único instituto de salud mental de Guatemala, público. Internamiento en granja agrícola, internamiento en establecimiento educativo, tratamiento especial, libertad vigilada, prohibición de residir en lugares determinados, prohibiciones de concurrir con determinados lugares y una caución de buena conducta. Usar el dispositivo telemático es otra de las situaciones que se puede dar. Y la procedencia, artículo 484, cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura a juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Remisión y reglas especiales, artículo 485. Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor. En el caso previsto en el inciso anterior, no requerirá lo dispuesto. Y ahí nos vamos. Ese es juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Y el juicio por faltas. Ese es un juicio bien, pero bien sencillo. ¿Cuáles son las faltas? Algo importante que deben de tomar en cuenta es que a mí me consultó una persona, me dice, miren, fíjese que estoy preocupado porque tengo mi juicio pues no me había dicho de qué. Yo dije, yo pensé que era por delitos menos graves, que sí era por delito de faltas. ¿Y de cuánto es? ¿Hace cuánto fue? Fue cuando empezó pandemia, fíjese que me agarraron fuera y me agarraron tomado, son faltas, no tenía delito. Si fueron faltas, le pedí el expediente, me dijo, no se aflija, ahí solo tiene que presentarse y se tiene que pedir la prescripción. ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo prescriben las faltas? Se las dejo de tarea. ¿En cuánto tiempo prescriben las faltas? ¿Sí? Vamos a ver si aquí tenemos otras preguntas. Odales Betsaida. Por ejemplo, si en los citatorios no se presenta el acusador, pero sí el acusado que procede, digamos en citatorio respecto a la pensión alimenticia. Ok, estamos hablando de que no se presentó a una audiencia de pensión alimenticia. En el Código Procesal Penal dice que si no se presenta la otra, se tiene que ser solicitada su rebeldía y se toman como ciertas las preguntas del interrogatorio. Pero eso es en materia procesal civil, derecho de familia. Si no se presenta en una audiencia penal, también se puede pedir la rebeldía, pero el efecto es de que lo conduzcan por la fuerza pública. Entonces, Odalis, cualquier cosa ahí, mejor me escriben después, pero en un caso de pensión alimenticia es delicado para la persona que está siendo acusado, perdón, al demandado por pensión alimenticia, a menos de que presente una buena excusa, porque si no se presenta un juicio de pensión alimenticia, lo que regula es el juicio oral de alimentos, se le decreta, declara rebelde, debe ser pedido por la parte defensora, es decir, por su abogado, y se toman como verdaderas el pliego de posiciones. Esos son los efectos, o sea, sí le afecta un montón y el juez continúa con el proceso, así lo regula la ley Código Procesal Civil y Mercantil. Si tienen más dudas, me escriben. Ok, gracias, Evelyn, pues el compañero fue el que nos dio la respuesta, ¿verdad? Pero como digo, no tenía mi código aquí a la mano. Gracias, Evelyn. Y una medida de seguridad podría ser respecto al 273. Vamos a ver, 273. Nos dice la compañera Alexandra. La internación provisional. Se podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial
cuando medien los siguientes requisitos: la existencia de elementos suficientes para sostener razonablemente que el imputado es como probabilidad autor de un hecho antijurídico o partícipe. Sí, sí, eso puede ser una de las medidas de seguridad, solo que es en un caso, son en casos diferentes que lo dicen, no es aplicación propiamente. Por eso es un juicio de aplicación de medidas de seguridad para ver qué medidas le van a aplicar y por qué se las van a aplicar. Para eso es el, el juicio de que estamos hablando. Ok, podemos proceder a a colocar las golondrinas. Mis estimados, no se aplican el examen. Tocamos, yo me atrevería a decir que hoy tocamos un 85-90% del examen. El examen no viene complicado. Estudien, eso sí, estudien, vean lo que vimos hoy, por favor, los recursos. Eh, Les agradezco mucho haberme permitido el alto honor de compartir con ustedes esta clase que a mí me gusta, me encanta, me fascina. Vamos a dar por final. Solo voy a dejar de grabar para poderme despedir bien. Entonces, mis estimados, les agradezco mucho. Espero de todo corazón que todos salgan muy bien en su examen y que lo aprueben, ¿no? Porque no solo es que salgan, no solo es que aprueben, sino que salgan bien y lo principal, que hayan aprendido. Créanme que esa es mi intención. Les agradezco haberme dado la oportunidad de llegar hasta todos los rincones. Les agradezco mucho a los que participaban. Y voy a dejar mis datos personales pues en el Drive, por aquí uno nunca, espero que no los necesiten, porque si lo necesitan, no creo que sea para nada bueno. Voy a dejar mis datos y ha sido para mí un gusto y deseo de todo corazón que todos salgan muy bien y que hayan aprendido. Un gusto y un alto honor. Pues todavía voy a estar pendiente todavía voy a estar pendiente de dudas, por supuesto que las pueden haber. Un gusto, éxitos y que salgan muy, pero muy bien, no solo en este examen, en los demás. Y recuérdense del video inicial. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien y cumplan esa meta de que podernos ver a la Carla y saludarlos como colegas. Éxitos, mis estimados colegas, abogados y abogadas. Bendiciones. Seguimos en contacto.